Hola, buenos días. Es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras. Y vamos a hablar del fracaso, vamos a hablar del miedo y vamos a ver cómo lo podemos superar. Y para eso me gustaría que empezáramos con un pequeño juego. Y es que nos pongamos todas de pie, todos de pie, y hagamos lo siguiente. ¿De acuerdo? Primero nos ponemos de pie, decía. Y vamos a escoger un compañero o compañera diferente a la que hayamos venido, por favor. O sea, hay que girarse a lo mejor adelante, atrás, es algo fácil. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Perfecto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nos vamos a presentar. Le vamos a decir lo siguiente, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que le vamos a comentar, le vamos a decir cuál es nuestro nombre, ¿de acuerdo? A qué nos dedicamos, en qué trabajamos o estudiamos. Y tercero, y más importante, alguno de nuestros hobbies, ¿de acuerdo? Alguna afición que tengamos, algo que nos guste hacer. Preferiblemente, a mí me gusta decir que preferiblemente confesable, pero como queráis. El hobby que os apetezca, ¿de acuerdo? Venga, algo rápido. Venga, nos presentamos. Ok. ¿Era un hobby? ¿Sí? Muy bien. Venga, ahora, un momentín, lo dejamos aquí. A ver, segunda parte del juego. Segunda parte del juego. Segunda parte del juego. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a repetir el nombre por si se le hubiera olvidado, le hubiera entrado una especie de amnesia en ese momento. Le vamos a comentar alguna otra cosa de algún otro hobby que tengamos, algún otro que nos haya gustado, que nos guste hacer. Y lo más importante, todo esto lo vamos a hacer con la mano dada, ¿de acuerdo? Vais a daros la mano, no pasa nada, no os preocupéis, no ocurre nada. Simplemente dais la mano y repetís esta información, ¿de acuerdo? Con la mano dada. Muy bien, muy bien. Nos sentamos, nos sentamos. Perfecto, lo habéis hecho muy bien. Muy bien, estupendo. Ahora os pregunto, ¿cuál ha sido más fácil, la primera vez o la segunda? ¿Cuál ha sido más fácil? La segunda, ¿no? Sí, ¿os parece? ¿Por qué la segunda? Primero, porque es la segunda vez, ¿no? Siempre las segundas veces son más fáciles. Y segundo, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos dando la mano, estamos generando una hormona. Eso lo dice Albert Figueras en su libro de los pequeños placeres. Cuando damos la mano, lo que hacemos es que vamos generando una hormona que se llama la oxitocina. Es la oxitocina que, como decía, se genera cuando comemos algo que nos gusta. Pequeños placeres, el chocolate genera oxitocina, cuando nos están dando un masaje, cuando tenemos una buena conversación con amigos y cuando todos los demás de los placeres también es oxitocina, ¿de acuerdo? Lo que es interesante de la oxitocina es que cuando nosotros generamos dicha oxitocina, decía, podemos generar entornos de confianza. Y aquí os pregunto, ¿en este juego habéis tenido miedo, sí o no? No. ¿Por qué no hemos tenido miedo? Por la famosa oxitocina. Pero también ¿por qué? Porque estamos jugando. ¿De acuerdo? Uno de los elementos más importantes que vamos a ver a continuación es que para neutralizar el impacto del miedo, ¿qué necesitamos? Atrevernos a jugar. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, si os parece, ¿qué es esto del miedo? A ver, todo el mundo nace con miedo, todo el mundo tenemos miedo. Paul MacLean, Universidad de California, explica que nuestro cerebro son 3 sistemas cerebrales. El más antiguo es el reptiliano, donde están nuestros instintos básicos. Lo recubre el siguiente cerebro, que es el límbico, donde hay una glándula fundamental que se llama la amígdala. Ahí están las emociones básicas. Ahí está la tristeza, la alegría, el miedo y la ira también están ahí. ¿De acuerdo? Y lo tercero que lo recubre, nuestro último cerebro, es el cerebro racional. Ese cerebro en el que nos permite a nosotros, como humanos, diferenciarnos del resto de los mamíferos de la Tierra. Pues bien, lo que es interesante es que cuando Joseph Ledouche, en Francia, cablea el cerebro y analiza cuando llega una información del medio por dónde pasa antes, siempre llega a la misma conclusión.
La primera conclusión es que nosotros y nosotras siempre sentimos antes que pensamos. ¿Y por qué es? Porque la información siempre llega antes a la amígdala y no a la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Y el motivo es muy sencillo. El motivo es porque es más corto el circuito que llega desde la visión hasta la amígdala que el que va hasta arriba del todo, a la corteza. Por lo tanto, tanto hombres como mujeres siempre sentimos antes que pensamos. ¿Eso qué significa? Muy sencillo, que cuando hay una intensidad emocional en algo, ¿qué pasa? Pues que podemos bloquearnos, porque lo que hace la amígdala es que produce un secuestro, es decir, no eres capaz de pensar con tanta claridad. Y si no, imaginaos o pensar en cada una de vosotras o vosotros cuando recibís un mail que no te gusta nada. Recibes un mail, no te gusta nada y te estás enfadando o te has enfadado. ¡Pah! Se ha despertado la amígdala. Como la amígdala es la jefa, ¿qué hace? Secuestra la otra parte del cerebro, la que nos hace pensar con algo más de claridad. ¿Y qué haces en ese momento? Te remangas y escribes el mail, ¿no? Con el iPhone, con lo que tengas, con el teclado, y le das al enviar. Y cuando le das al enviar, en ese momento ocurre algo. No sé qué ocurre, que la mente dice, ¡ay, Dios! ¿Os ha pasado o soy la única? ¿Por qué? Porque la amígdala tiene esa fuerza. Claro, si el miedo está aquí, si el miedo está en este segundo cerebro, ¿qué ocurre? Y está en esta glándula fundamental que decimos, que es la amígdala. ¿Qué sucede? Que cuando una persona tiene miedo, no piensa con claridad. Cuando una persona tiene miedo, no se atreve con dicha claridad, porque es la emoción más poderosa que tenemos. Es la emoción más importante para vivir. Es la emoción que nos ha permitido llegar aquí como especie, pero desgraciadamente también es la emoción que más nos condiciona, que más mata nuestro talento. Por lo tanto, junto con un miedo sano que siempre estará y es bueno tener, el problema es cuando se convierte en un miedo que nos daña. Y el problema siempre va a estar cuando nosotras no sepamos transformar un miedo como es la prudencia en algo, simplemente ser prudencia y no en algo que nos paralice. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación es ver cómo, aunque nosotros tengamos miedo, es curioso cómo hay empresas, hay entornos empresariales y hay personas que son capaces de superar dicho miedo, sobre todo incluso el miedo al fracaso, que es del que estamos hablando hoy. A mí me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de trabajar en Silicon Valley. Estuve hace unos meses, estuve un tiempo allí, y me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de conocer esta cifra. Silicon Valley podría ser, California podría ser la 10ª potencia del mundo en economía. Y curiosamente, mirar el número de fracasos que tienen las startups. El 78% de las compañías, de las startups, fracasan en el primer año. Y sin embargo, es de los lugares de más éxito del mundo desde el punto de vista económico. Y llama la atención, porque allí el fracaso no se considera como fracaso. Antes se decía en la mesa anterior. El fracaso es una palabra que suena demasiado fuerte. El fracaso parece que es como una losa que nos carga, que nos pesa encima. Y sin embargo, allí, en estos entornos, no se considera como fracaso, se considera como parte de un proceso a la hora de tener éxito. Por lo tanto, lo que vamos a ver es qué hacemos con el fracaso. El fracaso cuando se convierte, como decía, en una losa. El miedo, hay muchos tipos de miedo. Uno de los miedos es a fracasar, otro miedo es el rechazo, a no llegar a fin de mes, miedo al cambio, miedo a muchas cosas, incluso en nuestra vida personal, a la muerte, al dolor. Pero lo que sí que es importante es que el que más paraliza posiblemente nuestro talento en las organizaciones y también yo diría en la vida es precisamente este miedo, el miedo a fracasar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Reinterpretar el fracaso como parte de un proceso de nuestra propia vida y comprender que el fracaso sencillamente puede convertirse de un fracaso, convertirlo en lo que es una experiencia. Para eso vamos a ver cómo podemos lograr pasar del fracaso a poder vivirlo como una experiencia. Y para ello, a raíz de la invitación de Womenalia, que además agradezco mucho tener la oportunidad de estar con todas vosotras, con todos vosotros, estuve pensando que el fracaso, en el fondo, lo importante no es reinterpretar solo el fracaso, es reinterpretarlo dentro de un concepto de nuestra vida. Por eso, en el fondo, cuando empezamos a trabajar hace ya tiempo en qué es lo que diferencia a las personas que tienen éxito de aquellas que están muy lastradas por el fracaso, al final la conclusión a la que llegamos es que depende de cómo interpreten la vida.
Hay personas, o nosotras o nosotros mismos en nuestros momentos, podemos tener una visión muy de embudo de las cosas. Es decir, un único camino, una única baza, una única apuesta en nuestra vida, solo una única línea. Esa es una visión de embudo. Podemos tener muchas alternativas, pero solo vemos un camino. Esa es la visión de embudo, decía. Sin embargo, hay otras personas que consideran la vida que están en un punto como un abanico de posibilidades. Un abanico de posibilidades diferentes, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. Cuando estás en la modelo embudo, el fracaso es una losa, porque solo hay una baza en la vida. Y si fallas aquí, el dolor puede ser muy grande. En cambio, cuando te colocas en la vida desde un modo diferente, de un modo mucho más de apertura, con mucha más flexibilidad, estás en un lugar en el que hay un abanico de posibilidades. Y en ese lugar el fracaso deja de ser un fracaso, se convierte en una experiencia, en todo caso en un tropezón, pero en algo que forma parte de la dinámica en la que nosotros formamos parte. Por lo tanto, ¿cómo podemos pasar a veces de una visión más de embudo, más túnel que tenemos ante las circunstancias, a una visión mucho más abierta y más rica? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a ver 7 claves que nos ayudan a poder pasar de esta visión de embudo a una visión mucho más rica, porque aunque tengamos miedo y todos hemos nacido con él, hay organizaciones, hay personas y hay gente que demuestra, y nosotras mismas y nosotros mismos en momentos de nuestra vida demostramos que podemos pasar a otro lugar bien distinto. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, 7 claves. La primera de todas, señores, señoras, ¿cuál es? En la actitud ante el aprendizaje, apertura al aprendizaje. Cuando una persona es voraz por aprender, cuando una persona siente la pasión por aprender, cuando le llega a las venas, no hay miedo al fracaso. Lo que es forma parte de la dinámica de la vida. Para poder desarrollar esta actitud, ¿qué necesitamos? La curiosidad. Los niños, los bebés, nuestros mamíferos, animalitos que nos acompañan en nuestras casas, ellos son curiosos. Y los bebés son curiosos. Todos nosotros somos curiosos. Sin embargo, algo ocurre en nuestra educación que se castra o que lo limitamos. Y parece que ser curioso está mal. No, señores, lo que hay que hacer es reivindicar la curiosidad. La curiosidad para volver a conectar con esa parte que nosotros tenemos espontánea y nos hace sentir de nuevo la pasión por el aprendizaje. Las personas que están en conexión de aprendizaje son curiosos ante todo. Y no solo son curiosos ante todo, sino que además eso les da buenos beneficios. Son hasta incluso más longevos. Esto lo demostró en la Universidad de George Mason. Hace unos años, en 1960, se publicó un estudio que se había realizado sobre personas de 60 a 85 años de edad durante 5 años. Más de 1000 personas se fueron analizadas. Analizaron su calidad de vida, analizaron cómo tenían su satisfacción respecto a la felicidad, cuál era hasta su longevidad. ¿Y sabéis cuál fue la característica común de las personas que dijeron durante esos 5 años mostrarse mucho más felices, mejor consigo mismos y sentirse incluso más saludables? ¿Cuál era? Eran curiosos, mantenían la curiosidad por la vida, porque la curiosidad nos proyecta hacia el futuro, el miedo siempre te proyecta hacia atrás. Por lo tanto, despertar la curiosidad, pero además desde un plano de diversión, desde un plano amable, desde un plano de pasarlo bien. El aprendizaje tiene que ser algo que nos guste, porque es como que mejor quedan grabadas las cosas. Cuando nosotros aprendemos algo que nos gusta, generamos dopamina, otra hormona maravillosa, que mi compañera Marta Romo dice que es el pegamento para la memoria. La dopamina es lo que nos hace memorizar mejor las cosas. Por lo tanto, la apertura al aprendizaje que tenemos que ser curiosos y disfrutar con lo que hacemos. Este es uno de los primeros elementos que nos ayudan a ello. Segundo elemento importante, lo vamos a ver con esta maravillosa estatua. Esta maravillosa estatua, bueno, yo la verdad es que me encanta, es mi estatua preferida. Esta estatua, cuando yo vivía en Florencia, conocí la historia y me pareció maravillosa. Esta estatua está en San Michele y es de 1417. Está enfrente del Palazzo Vecchio. Es la estatua que representa a San Giorgio esculpido por Donatello. En aquel entonces, en 1817, en este edificio se presentan los distintos gremios que hacer sus santos. En este caso, el gremio de las armas, su santo representativo era San Jorge. ¿Qué ocurre? Pues que sencillamente el gremio de las armas era el que menos dinero tenía y le toca la hornacina o el espacio para colocar la escultura muy pequeñita. Y ahí se lo contratan a un tal Donatello. Y llega Donatello y le dicen, a ver, ¿cuál es el espacio que yo tengo? Este, chiquitín. Ya veis que es muy estrecho. ¿Qué le correspondía ahí hacer a un San Jorge? Pues tenía que hacer un San Jorge de rodillas, plegando. Pero claro, un San Jorge defiende a la princesa.
Un San Jorge mata al dragón, ¿cómo vas a hacerlo chiquitín ahí? Y entonces Donatello toma la decisión absolutamente arriesgada y maravillosa de hacer este San Jorge desafiante y hace algo más. ¿Qué hace? Saca a San Jorge de parte de la hornacina. Y si lo veis, parte de su cuerpo, mitad de su cuerpo está fuera de lo que es el espacio, el edificio. ¿Eso qué significa? Con esa decisión que toma Donatello, esta es la decisión en la que se pasa del 2D al 3D y es el comienzo del Renacimiento. El Renacimiento en el arte está cuando uno cuestiona lo que está establecido. Y este es el segundo punto en el que podemos reinterpretar el fracaso. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo punto está en explorar la realidad. Muchas veces entendemos que las cosas pueden ser 2D y a lo mejor tenemos delante un 3D. Tenemos hasta la posibilidad quizás de reinventarnos, de crear renacimientos en nosotros y en nuestro entorno, pero se nos puede olvidar, porque la motivación que más lastra y la motivación que más miedo genera al fracaso y a cualquier otro es la constante búsqueda de la seguridad. La seguridad no existe. La seguridad, nuestro cuerpo es cambio. Cuantos más busques la seguridad, más estás lastrado. En el trabajo de consultoría tengo la oportunidad de conocer muchas personas. Algunos de ellos no están contentos con su trabajo. Llevan años no estando contentos con su trabajo. Años. ¿Pero y por qué no se van? ¿Por qué? Porque tengo una indemnización, que me paguen. Digo, pero vamos a ver. Estás perdiendo años. ¿Quién te va a pagar a ti estos años? Es la maldita manía de la seguridad. La seguridad nos hace ver el potencial de la vida. Evidentemente algo necesitamos, somos mamíferos, pero cuidado que eso no se coma la posibilidad de explorar posibilidades o de crear renacimientos en nosotros o en nosotras. ¿De acuerdo? Ese es el segundo punto. Tercer punto de esta investigación para trabajar sobre cómo podemos desarrollar, eliminar el miedo al fracaso, nuestro querido Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene una frase maravillosa después de haber ganado este domingo, ¿verdad? El Roland Garros, el 9º de Roland Garros. Dice, si fallo, fallo yo. No puede ser que si este partido no lo gano, piense que no he sido valiente. Prefiero morir siendo valiente. Ahí está. ¿Cuál es el tercer punto para enfrentarnos a nuestro miedo? Siendo nosotras mismas. Siendo nosotras mismas. Rosa García antes lo mencionaba. Una mujer, un hombre, ha de decidir su propio camino. No podemos esperar que otros marquen nuestro camino. Mirar que muchas partes de la educación que hemos podido recibir, y aquí sobre todo yo creo que mucho las mujeres, ha sido ser buena chica. Ser buena chica para cumplir los estándares que nos venían dados por nuestros padres, la sociedad, la educación, lo que fuese. Desde ahí, ¿sabes qué hay? Miedo. ¿Por qué? Porque cuando estás mirando hacia afuera, el reconocimiento constante hacia afuera, es cuando surge el miedo. Y el miedo a fracasar surge cuando consideras que te van a querer por lo que tú estás haciendo. Ahí está la trampa en la que se configura todo el miedo al fracasar. Cuando una decide o cuando una persona decide, yo escojo mi propio camino y yo decido y prefiero equivocarme siendo yo, a no estar en lo cierto, sacrificándome a mí mismo y siguiendo los consejos de otras personas, cuando una persona decide con valentía, soy yo misma o soy yo mismo, ¿tendrá miedo? Pues claro, tendrá miedo, pero lo que será consecuente. Y los fracasos no serán fracasos, serán errores, serán tropezones, serán experiencias de aprendizaje. Por lo tanto, recuperemos ese valor hacia nosotras mismas, que es lo que buscamos, y marcar nosotras el camino. ¿De acuerdo? Cuarto punto. Lo vamos a traer con una de las mujeres más curiosas que he conocido en mi vida. Esta mujer, aquí la vemos, está haciendo el Ironman de Hawái. 2012 Ironman de Hawái. Esta mujer es la monja Madonna Bader. Aquí la tenemos corriendo, consigue su Ironman y es curioso porque esta mujer consigue hacer un récord Guinness ese día. ¿Y cuál es? Con 82 años está ganando el Ironman. 82 años. Esta mujer, con 40 y tantos años, era una mujer que tenía ciertos problemas de obesidad. Y un compañero, un cura, un sacerdote, le recomendó que lo que hiciera fue, ¿por qué no hacía un poquito de deporte? Algo sencillo, algo sencillo. No le dijo era nada de esto, evidentemente. Le dijo, ¿por qué no te das una vuelta por aquí? Esta fue un poco la expresión, date una vuelta. Y ella, que una chica, que se lo tomó en plan en serio, dijo, pues voy a dar una vuelta, pero fijaos lo que dijo. Dijo, hoy voy a caminar 10 minutos. Muy bien, 10 minutos. Pero mañana voy a caminar 10 minutos y un 10% más. Y al día siguiente lo mismo y un 10% más.
un 10% más, un 10% más, hasta que empezó a correr decatlón, bueno, empezó a hacer triatlón, tiene 325 triatlones realizados, su primer Ironman con 55 años y en total ha hecho solo 46 Ironmans. Y aquí está esta mujer maravillosa que es capaz de cuestionar todo lo establecido, ¿verdad? Bueno, medios por internet, es maravillosa. Bueno, cuarto punto. ¿Cuál es lo que diferencia a las personas que están viviendo desde el lado del abanico de posibilidades y no desde el embudo? Muy sencillo. Las personas que viven en abanico de posibilidades consideran que hay obstáculos, pero no los ven como límites. Sin embargo, quien está en el embudo siempre está pensando que hay límites en todo cuanto hace. El embudo te limita, sin embargo, los abanicos de posibilidades te enfrentan a obstáculos que tú puedes salvar. Imaginaos que a los 40 y tantos años de edad le hubieran dicho a esta mujer, a los 82 vas a correr el Ironman de Hawái. Cualquier otro hubiera dicho, esto es un límite. Ella seguramente ni se lo pensó, ni lo planteó, pero lo considero que eran obstáculos. Por eso, cuando nosotros consideramos que hay límites, estamos llenos de miedos. Ahí está el miedo a fracasar en los límites. Sin embargo, si tú consideras que esto por aquí no lo voy a conseguir, pero voy a buscar la fórmula para lograrlo desde otro sitio, estás viviéndolo en formato de obstáculos. Y ahí está la felicidad. La felicidad está en sentirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, sin estos miedos, sino sencillamente mostrándonos como somos, ¿de acuerdo? Y afrontándonos a los obstáculos no como losas que nos cargan. Por tanto, el cuarto punto es superar los obstáculos y cuestionarlos si realmente son obstáculos o realmente son límites. El cuarto punto. Quinto punto. ¿Cuál es el quinto punto? Claro, yo hacía baloncesto cuando era alta, porque me quedé a esta altura a los 11 años. Bueno, Michael Jordan. Michael Jordan era mi ídolo, por eso lo he puesto. Michael Jordan me impresionó cuando conocí su biografía. ¿Sabéis que Michael Jordan fue expulsado de su colegio, en su colegio, cuando estaba en su colegio instituto, fue expulsado del equipo de baloncesto porque no era buen jugador de baloncesto? Le expulsaron. Claro, su sueño era jugar baloncesto. ¿Qué hizo? Se encerró en su habitación y lloró. Lloró todo un día. Clave fundamental en su vida para este cambio. ¿Quién fue? Su madre. Y le dijo, déjate de lamentarte y lucha. ¿Y qué hizo él? Muy sencillo. Fue de nuevo al colegio y le dijo al entrenador, yo quiero estar en este equipo. Y le dijo al entrenador, pero si no puedes, no has dado la talla. Y dice, me da igual, aunque sea transportando y llevando las zapatillas de los compañeros. Dijo, bueno, pues si quieres hacer esto, pues lo hizo. Y él iba llevando las zapatillas. Claro, llegó a casa y les dijo, oye, que ya estoy en el equipo. Claro, la segunda parte no la dijo, ¿no? Él dijo, yo estoy en este equipo. Bueno, los padres entusiasmados. Total, que en el primer partido de baloncesto fueron los padres a verle y claro, ahí le observaron que no jugaba, que era el que llevaba las cosas. Eso a él le escoció un poquito, bueno, un poquito bastante, él lo cuenta en sus entrevistas, le escoció mucho, pero no cejó en su empeño. No solo no cejó en su empeño, sino que además cuando el equipo dejaba ya de jugar y ya dejaban de entrenar, él cogía el balón y era cuando entrenaba. Y fijaos, esto es lo que diferencia también a las personas que viven en un concepto mucho más abanico de posibilidades, que ante las dificultades y los problemas, ¿qué hacen? Toman perspectiva y lo abordan de manera diferente. Mirad, una de las claves interesantes para abordar el miedo y cuando algo nos sale mal o cuando alguien nos dice que no podemos con algo, ¿qué tenemos que hacer? Despertar el amor propio. Eso no sé si es políticamente correcto, el amor propio, el orgullo, pero sinceramente las personas que yo he conocido de grandes éxitos tienen esa parte de ellos mismos que yo no puedo. Si hubiéramos hecho caso a todo lo que nos han dicho a lo largo de nuestra historia, que tú no puedes cantar, que tú no puedes hacer esto, ¿qué hubiera pasado en nosotros? Por lo tanto, uno de los temas interesantes es, ante el aparente fracaso, toma distancia. Toma distancia significa reinterprétalo y abórdalo de una manera distinta. Toma distancia, toma perspectiva. ¿Por qué? Porque fijaos, aquello en este caso para Jordan, fue un aliciente maravilloso para enfrentarse de maneras diferentes a a enfrentarse al baloncesto. Cuando él decía, gracias a este fracaso aparente y a este amor propio, a mí me endureció mi carácter para llegar a ser el jugador que es ahora. Cuando nosotros tengamos algún tipo de tropiezo,
considerarlo como un alimento maravilloso para endurecer nuestro carácter, despertar ese amor propio y seguir luchando por nuestros sueños. Porque además, no sé si estáis de acuerdo, el fracaso aparentemente, en un momento dices, bueno, esto es un fracaso. Y sin embargo, tomas distancia y dices, qué bueno aquello. E incluso en nuestra vida personal, ¿verdad? En nuestra vida personal dices, qué mal me va en el trabajo, o qué mal me va en el amor, o qué mal me va en algo. Es que soy una fracasada, soy un fracaso. Eso es falso, eso es falso. La vida tiene millones de posibilidades. Te puede ir mal con la amistad, o te puede ir mal en este terreno, pero seguro que te va bien en otras partes de la vida que no quieres contemplar. Contempla aquello en lo que te va bien para ganar fuerza, para creer en ti y para llevarlo a la otra parte en la que no te sientes tan fuerte. Por lo tanto, tomar perspectiva significa saber mirar a lo largo del tiempo y saber mirar en el presente todas las opciones que tenemos. Porque detrás de los Michael Jordans hay muchas personas que han podido poner piedras, pero ellos han sabido salir adelante, como le pasó a un montón de personas que seguramente todos conocemos. Los Beatles también les dijeron que no podían, que no eran buenos cantantes. A la autora de Harry Potter tuvo que hacer todo un peregrinaje para conseguir de alguna manera que alguna editorial editara su libro. Detrás de los casos de éxito, de todos los casos de éxito propio para seguir y para continuar el sueño. Por lo tanto, toma perspectiva, coge fuerza, ese fracaso enriquécelo, considéralo como algo tuyo y sigue adelante. Este es el quinto punto. Sexto punto de los 7 que quería compartir con vosotros. Esto quería contar, este sexto punto lo quería hacer en formato cuento. Es un cuento, en este caso, es un cuento budista. Es un cuento budista de un maestro budista que quiere enseñarle algo a su alumno y no sabe cómo hacerlo. Así que cogen y se marchan a una aldea muy pobre, llegan a una casa de barro, una casa de barro muy pobre, una familia muy pobre, pero el maestro ve que es una familia con talento, pero viven muy poquitas cosas y lo único que tienen, lo que se alimentan es de una vaca muy delgada, una vaca famélica, pero es de lo que vive esta familia. Así que pasan la noche con ellos y a la aurora, cuando se levanta el maestro, lo que hace es que despeña a la vaca. Y el alumno, pero maestro, ¿qué hace si es de lo que vive esta familia? Y le dice el maestro, confía en mí. Bueno, pasan los días, pasan los años, el maestro ya muere, el joven se convierte en maestro y se queda siempre con la duda de qué fue de aquella familia a la que había muerto, de la que se había deshecho su maestro de la vaca, ¿no? Así que regresa a aquella aldea, ya no es una aldea, ya es un pueblito más grande, llega a la casa de barro y ya no es una casa de barro, es una casa de piedra maravillosa, bellísima, con un jardín de flores en delante y detrás una huerta gigante de muchos colores y muchos frutos. Así que se acerca a la mujer que está allí y le dice, oiga, perdone, ¿qué fue de la familia que vivía en esta casa? Dice, no fue nada, somos nosotros. Dice, ¿cómo que son ustedes? Dice, sí, somos nosotros. Dice, bueno, pero ¿qué pasó? Dice, pues mire, le voy a contar lo que nos sucedió. Una noche de repente apareció nuestra vaca despeñada, murió, que era la vaca de la que vivíamos. Dice, ¿y qué pasó? Que aquello nos llevó y nos sumió en una profundísima tristeza. Realmente lo pasamos muy mal. Dice, pero bueno, después de pasarlo muy mal empezamos a entender que había tierra y había unos frutos que podíamos empezar a cultivar la tierra y no nos dábamos cuenta y con lo que los excedentes de la tierra empezamos a hacer el trueque, empezamos a intercambiarlo con el vecino, al final con el pueblo de al lado, y así poco a poco, mira dónde hemos llegado. ¿Y cuál fue la clave? Que murió la vaca. No sé si ha pasado a vosotros que alguna vez nuestra vaca ha muerto o la hemos matado, que también puede ser. ¿Y qué sucede en ese momento? Que parece que te sumes en una profunda tristeza, dices, he fracasado, he podido fracasar, y no es así. Gana perspectiva, porque al final el auténtico éxito es N+1. ¿Qué significa N+1? Creer en ti, saber que te puedes caer N veces, pero que te levantas una más. Cuando una mujer, cuando un hombre confía que a pesar de todas las circunstancias va a seguir adelante, ¿qué sucede? ¿Que tiene miedo? Claro que tendrá miedo, pero ese miedo no le paralizará, porque siempre sabrá que ella o él es mucho más grande para superarse a sí mismo. Por lo tanto, el sexto punto es creer en ti. Si de tantas cosas hemos sido capaces de salir, ¿cómo no vamos a ser capaces de enfrentarnos a los pequeños tropiezos que tiene nuestra vida? Ese es el sexto punto. Y el séptimo punto, ¿cuál es? El séptimo punto es
enamorarse de nuestra fragilidad. El séptimo punto es aprender a querernos. También se ha mencionado antes, Rosa lo decía, aprender a querernos. ¿Por qué? Porque a veces vamos vestidos o vestidas con trajes que no nos corresponden, ¿no? Vamos intentando aparentar lo que no somos, Superman, Superwoman, y sin embargo, al final, pues somos lo que somos. Tenemos una parte fuerte y también tenemos una parte débil, aparentemente débil, que es nuestra fragilidad. Pero cuando una persona es capaz de conectar con su fragilidad, de aprender a quererse desde ahí, es cuando una persona no tiene miedo. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo y el amor son incompatibles en un mismo corazón, en una misma alma. En la medida en que aprendamos cada una de nosotros y nosotras a querernos de verdad, sin tener que aparentar nada a nadie, ni en nuestro contexto, ni tan siquiera a nosotras mismas, sino sencillamente enamorarte por la belleza de lo que eres, tanto en lo que aciertas como en aquellas experiencias que vives de aprendizaje, cuando eso haces, no hay miedo. Lo que hay es una forma muy bonita de aprender a entender la vida y a entendernos a nosotras mismas. Por eso, ¿cuáles son las 7 claves que podemos vivir para poder abordar la vida desde un abanico mucho más amplio, más grande, un abanico de posibilidades y reinterpretar el fracaso desde ese espacio? Atrévete a abrirnos al aprendizaje, la curiosidad, jugar con la realidad, interaccionar con ella, ser nosotras mismas, esforzarnos para superar los obstáculos, no reinterpretar, no creer que son límites, tomar distancia de esos errores que cometemos, creer en ti que a pesar de que te caigas te vas a poder volver a levantar y por último enamorarnos de nuestra fragilidad, que enamorarnos de nuestra fragilidad también significa aprender a perdonarnos desde ahí, aprender a aceptar que no somos perfectas, sencillamente somos humanas y esa es la gran belleza que tenemos. Por eso, ¿qué podemos hacer de cara al futuro cuando nos enfrentemos a una situación? Pues a mí me gusta la frase de un maestro, para mí le considero un maestro y es un pequeño homenaje a Peter Drucker. Los que somos escritores del mundo de la empresa a veces nos gusta mucho este autor, Peter Drucker. A sus 76 años de edad le preguntaron ¿cuál es el mejor libro que ha escrito? 76 años de edad. Y él dice, el que está por escribir. ¿Cuál es la mejor vida que vamos a vivir? La que está por vivir. Muchísimas gracias. Gracias. Pilar, no te marches porque yo creo que has puesto aquí tantas cosas. Tú sabes, yo tengo muchísima curiosidad. He seguido tu ponencia con mucha curiosidad porque yo tengo mucha curiosidad por la vida en general. Solo una cosita. ¿Te das cuenta cómo necesitamos referentes también, incluso no, en el deporte? La alusión que hacemos a esta mujer maravillosa que es una Iron Woman. Iron Woman, sí. Iron Woman. Sí, Tenemos sí. que empezar a cambiar porque los referentes, sobre todo deportivos, siempre han sido hombres y hay que empezar a cambiar el lenguaje, que también es muy importante. Bueno, yo creo que tendremos a través de las redes sociales muchísimas preguntas para Pilar con esta ponencia tan atractiva. Alicia. Hola, ¿qué tal? Alicia Alonso, buenos días, nuestra Community Manager de Women Alea.